Bienvenidos a nuestra serie titulada Apocalipsis, una revelación de Jesucristo. Nuestro tema de hoy, la Bella y la Bestia, en Apocalipsis 12. Bienvenidos. Como les decía, hoy vamos a estudiar uno de los más fascinantes capítulos de Apocalipsis, el capítulo número 12, que condensa muchos años de historia en relación al tema del gran conflicto. Apocalipsis 12 es un capítulo incomparable, pues ningún otro capítulo de la Biblia abarca más historia como este. Este es el capítulo bíblico de la gran controversia o el gran conflicto. Aquí se descubre quién está detrás del telón de los hechos malos de los hombres. Este capítulo detalla la salida de Satanás del cielo, pasa a la vida y el ministerio de Jesús en la tierra y termina con la iglesia triunfante de Cristo en su segunda venida. Del verso 1 al 6 tenemos el nacimiento de Cristo, que en este caso es una profecía del nacimiento de Jesús. Del verso 7 al 9 tenemos la salida de Satanás del cielo. Del verso 10 al 12 está la gloria de la cruz. Y del verso 13 al 17 se habla de la iglesia que es preservada para el tiempo del fin. Mira este video. Esa es parte de la visión de Apocalipsis, el capítulo número 12. En sus versos 1 y 2 dice de esta manera: Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. En los símbolos del Apocalipsis hay 2 mujeres, una pura y otra impura. La pura representa a la iglesia verdadera y la impura representa a la iglesia falsa. En los textos como Isaías 54:5 o Jeremías 3:20 o Efesios 5:25, se compara la relación de Dios con su pueblo con la relación de un hombre con una mujer, de un esposo con su esposa. Así lo ve Dios, así de santo ve ese vínculo del Señor
con su iglesia. Ahora, ¿quién es esta mujer? Bueno, no es María, como lo pretende la Iglesia Católica. Cuando tuve la oportunidad de viajar a Nazaret, visité la iglesia de la Anunciación, que es un enorme templo a María, donde se cree que ella recibió el anuncio de que sería la madre del Mesías, de que estaría embarazada por obra del Espíritu Santo. Ahí, como les dije, hay un enorme templo a María. Y cada país ha enviado su propia imagen de María a ese templo. Pero esta María vaticana no es la María bíblica, sino la introducción de la diosa madre del paganismo al cristianismo. Y me impresionó la imagen enviada por los Estados Unidos. Esta imagen estaba hecha con los restos del metal de la nave que llegó a la luna, porque ellos piensan que en esta visión se habla de la glorificación de María, pero no es así. Me llamó también la atención de la imagen enviada por la Unión Europea, donde se ve a María coronada con las 12 estrellas. En esto se inspiró el que hizo la bandera de la Unión Europea, que es una bandera dedicada a María, la María Vaticana, a quien llaman la reina del nuevo orden mundial. Pero María ni ascendió al cielo, ni es virgen perpetua, ni es intercesora, ni debe ser adorada como a Dios. Ella murió y está esperando la resurrección. Además, ella no huyó al desierto por 1260 años, como lo dice esta profecía. Por eso este es un símbolo del pueblo de Dios, de la iglesia verdadera, como lo revela el contexto. Esta mujer, vestida del sol, representa al pueblo de Dios antes y después de Cristo. Veamos algunos elementos de esta profecía. Dice que está vestida del sol. Esto representa que está vestida de la justicia de Cristo. Así lo dicen textos como Malaquías 4:2, que dice que Jesús, el Mesías, es el sol de justicia y que en sus alas trae salvación. La luna es un símbolo de la iglesia como reflector de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque San Juan 8:12 dice que Jesús es la luz del mundo, la fuente de luz por ser el sol. Y Mateo 5:14 dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? ¿Es Jesús o somos nosotros? Bueno, como les decía, Jesús es la fuente de luz y nosotros somos los que reflejamos esa luz, como la luna refleja la luz del sol. Deben saber que la luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. De igual manera, nosotros no somos fuentes de luz, simplemente reflejamos la luz que Cristo imparte sobre nuestras vidas. La corona de estrellas es símbolo de victoria. Esto significa que el pueblo de Dios pasará por muchas pruebas, por muchas dificultades, pero Dios ha asegurado la victoria para aquellos que creen. Las 12 estrellas son un símbolo del pueblo de Dios redimido y fundado en las creencias de los 12 apóstoles. Las estrellas son un símbolo de los mensajeros humanos levantados e inspirados por el Espíritu Santo, y en este caso son los apóstoles que pusieron el fundamento bíblico de la iglesia. También el número 12 es un símbolo de los que componen al pueblo de Dios. Por eso, su iglesia es la depositaria de los redimidos. Su iglesia está coronada con los salvados. El verso 3 dice de esta manera: otra señal apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. El verso número 9 responde a la pregunta de quién es el dragón. El dragón es Satanás, y por extensión, en este caso, el Imperio Romano, que fue el instrumento que Satanás usó para intentar destruir al Mesías cuando estuvo aquí en esta tierra. Las 7 cabezas y los 10 cuernos y las 10 diademas
representan las naciones, reyes, gente poderosa o poderes que a través de la historia Satanás ha usado para atacar al pueblo de Dios. La pregunta es, ¿a quiénes está usando hoy? Eso lo responde el siguiente estudio. Verso número 4. Dice así: y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto naciera. La cola, en este caso, según lo dice Apocalipsis capítulo 9, hablando en otro símbolo de colas venenosas, dice que estas inyectan veneno y tienen poder para dañar. Esto también representa a serpientes o demonios. Pero según Isaías 9:14, la cola es un símbolo de falsos profetas y falsas profecías. Vean lo que dice Isaías 9:15. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Así que la cola es un símbolo de las falsas profecías que Satanás hace, de las falsas promesas que le dio a los ángeles, pero también es una profecía del falso don profético que Satanás usa para engañar a las multitudes. El texto dice que con su cola arrastra, atrapa o barre lejos. Eso es el significado de esta palabra en su idioma griego original. Y esta palabra aparece en San Juan 21:8, cuando dice que la red arrastraba toda clase de peces. Y Hechos 8:3 habla de que arrastra usando la fuerza. Así que vemos a Satanás aquí siendo descrito a través de sus engaños. Él intimida, él fuerza, él violenta la conciencia y la voluntad. Ahora dice que arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo, que representan tanto a los ángeles como a los siervos humanos que han sido de alguna manera engañados por Satanás. Eso significa que así como engañó y arrastró a los ángeles fieles, Satanás está usando su cola para engañar y arrastrar a los fieles siervos de Dios a lo largo de la historia. Por unos 6,000 años, Satanás ha arrastrado, ha barrido a la perdición a muchas almas usando la intimidación, la fuerza, la violencia, la muerte, el engaño, filosofías paganas, idolatría, falsos profetas o líderes espirituales y falsas profecías, ¿verdad? Esos 6,000 años se entienden desde la caída hasta Jesús, 4,000 años, y de Jesús a nuestro tiempo, un poco más de 2,000 años. Eso significa que ha sido poco relativamente el tiempo que ha pasado después de la caída, y ahora el diablo no ha cambiado, sino que ha intensificado su accionar. Según Anton LaVey, que es el que aparece en la foto, fundador del satanismo moderno, el satanismo está promovido en la televisión, en el cine, en la moda, en la música, en la religión, en las filosofías modernas, el arte. Por todos lados se está promoviendo el satanismo. Por tal razón hay que tener mucho cuidado. Verso número 5. Ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Vemos que el dragón quiere devorar al hijo, quiere destruir al hijo, pero no se le permitirá. Esto pues es una descripción clara de la primera venida de Jesús a esta tierra como hombre, como humano, tomando nuestra naturaleza de carne y hueso al nacer y tomando nuestra naturaleza carnal pecaminosa en la cruz a la hora de morir. Porque el que no conoce pecado, por nosotros se hizo pecado, dice la palabra del Señor. Pero bendito sea el Señor, Jesús no murió para siempre, porque resucitó al tercer día. A esto la Biblia llama el misterio de la piedad, la encarnación de Cristo, que el diablo no entendió.
porque el diablo pensó que había triunfado, había ganado. Pero sí, el diablo mató la humanidad de Jesús, pero no su divinidad. Jesús, después que resucitó, estuvo 40 días con sus apóstoles para seguidamente ascender a los cielos, a continuar con el plan de salvación. Ahora, Apocalipsis del 1 al 5 describe lo que el diablo hizo contra este mundo, contra él y contra su amada iglesia en el pasado. Pero los versos del 7 al 9 describen la obra de Satanás antes de este mundo, antes de la misma quizás creación de este mundo. El verso 7 dice: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaba el dragón y sus ángeles. Aquí se describe una gran batalla en el cielo. Y una batalla entre dos seres, Miguel y Satanás. Miguel es Jesús y el dragón era Lucifer, el ángel caído. Así lo dice Isaías 14 del 12 al 15. Este texto nos da el nombre de ese ángel. Oh lucero, cómo caíste, lucero, hijo de la mañana. Y Ezequiel 28, 14 al 16 nos dice el puesto que ocupaba este ángel, que era un querubín cubridor. La Biblia describe la rebelión de Satanás y nos relata la historia del querubín cubridor. Era de los querubines más cercanos al trono del Padre. Tal como lo presenta la palabra de Dios con el arca, habían dos querubines cubridores. Uno era él, Lucifer. El otro no sabemos quién era. Algunos creen que era Miguel o Jesús, pero no hay base bíblica para sostener este argumento. Lo que sí sabemos es que el lugar que una vez ocupó Lucifer, lo ocupa ahora Gabriel. Así lo dice Lucas 1:19. La Biblia además nos dice que este ser fue creado perfecto y no estaba destinado a levantar dicha rebelión o a pecar. Pero, ¿cómo es que en un lugar perfecto, en un ambiente perfecto, con otros seres perfectos, frente a la perfección de Dios, cómo es que este ser perfecto se rebeló y se entregó al mal? No lo sabemos, no se nos ha revelado. Lo que se nos ha dicho es en quién se desarrolló el mal, no por qué se desarrolló el mal. El por qué es llamado en la Biblia el misterio de la iniquidad. Así lo dice Segunda de Tesalonicenses 2:7. La palabra batalla es muy clara al decir que hubo una guerra agresiva y violenta. Pero el verso 8 dice lo siguiente: pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Claro, esto trajo una gran tristeza a Jesús. Había un gran vacío en el cielo. Y tristemente Satanás cayó en el punto de no retorno, en lo que la Biblia llama el peshá, el pecado imperdonable. Aquí se habla de la primera expulsión del cielo de Satanás. Los versos 9 y 10 mencionan por lo menos dos expulsiones de Satanás.
Según Job capítulo 1 y 2, Satanás llegaba antes a los concilios, o sea, después que fue expulsado, como lo dice el verso 9, Satanás todavía llegaba a las reuniones, a los concilios, representando esta tierra, creyéndose el dueño de este mundo. Es posible que estos concilios a los que Satanás se manifestaba no eran en el cielo porque ya tenía prohibida la entrada allá. A lo mejor eran en otros mundos donde él llegaba a acusar a todos, a los ángeles, a los seres leales, a Dios y a los habitantes de esta tierra. ¿Por qué lo hacía? Pues se creía dueño de la tierra, dueño de este mundo. Recuerden que Dios puso a Adán y a Eva como reyes de la tierra y a través de sus engaños Satanás los hizo caer en pecado y usurpó el lugar que ellos tienen como reyes de la tierra. Pero se le advirtió a este ser, a este ángel caído, que su reino no durará mucho tiempo. Y es así, como lo vimos en una vista anterior. De la caída hasta hoy han pasado un poco más de 6,000 años. La segunda expulsión en el verso 10 dice de esta manera: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Esta es la segunda expulsión de Satanás. Según Colosenses 2:15, eso se dio en ocasión de la cruz, en ocasión de la muerte y resurrección de Jesús. Fue en la cruz donde Cristo le arrancó el disfraz a Satanás. De ahí en adelante Satanás no tendría más acceso a los concilios celestiales. Desde la cruz para acá es Jesús nuestro representante en los concilios y Satanás quedó confinado a este mundo, ya no puede salir de él. Y además sabe que le queda poco tiempo. Vean lo que dice el verso 6. La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada ahí por 1260 días. Verso 11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Aquí esta profecía nos habla de la persecución que el diablo hace contra la iglesia. La va a perseguir por 1260 años o tiempo es la mitad de un tiempo. Sin embargo, Dios sustentaría a su iglesia. Dios cuidaría a su iglesia. Este periodo va del año 538 a 1798. El río que se describe aquí es una referencia a la persecución contra los fieles de Dios y también es una referencia a la contrarreforma que se levantó, que frenó de alguna manera el avance de Satanás contra los hijos de Dios. O sea, este pasaje nos describe que el diablo a través del imperio romano perseguiría a la iglesia, perseguiría al pueblo de Dios que dio la oportunidad de la primera venida de Jesús. Jesús había ascendido, lo había derrotado. Entonces su ira sería contra aquella mujer, contra aquella iglesia. Pero Dios le permitiría a esta mujer, a esta iglesia, ser salvada. Se le darían dos alas, dice, para ir a un lugar desierto. Esto es un lugar poco poblado, poco conocido. O sea, aquí vemos una trama simbólica, Satanás atacando y Cristo salvando a su iglesia, a su pueblo. Aquí vemos la ayuda divina
Hubieron cosas o situaciones que ayudaron a la mujer, que ayudaron a la iglesia a sobrevivir ante este río que arrojó el diablo, este río de persecución y de muerte. Número 1, el invento de la imprenta y la impresión de la Biblia por Johannes Gutenberg en 1450. Otro acontecimiento que ayudó mucho fue el descubrimiento de América. No solo se estaba dando Biblia a la gente para que ella pudiera ver los engaños en los cuales se habían caído a través del papado, sino que también se oyó del descubrimiento de América en 1492, un nuevo continente donde no hay papa, donde no hay reyes, donde habrá libertad de conciencia y religión, y mucha gente emigró a aquel lugar. Tenemos también el inicio de la Reforma en 1517 que trajo gran luz a la iglesia, gran luz al pueblo de Dios y les enseñó a combatir los errores que el papado había enseñado por siglos. Tenemos también la expulsión de los jesuitas por parte de países católicos que se dieron en varios años. Varios países expulsaron a esta orden porque se dieron cuenta cómo ellos querían controlar al Estado y someterlo al papado. Además, esto es importante porque los jesuitas fueron los campeones en espiar y asesinar a protestantes. Y tenemos la herida mortal dada al papado que le hizo declinar en su poder en 1798. Todo esto ayudó a la mujer. Veamos esto en una tabla gráfica temporal. Los 1260 años son parte de los 2300 años de Daniel 8:14. Van del año 538 hasta 1798. Durante este periodo de persecución, Dios no dejó solo a su pueblo, porque en 1492 se dio el descubrimiento de América. En 1517 se dio inicio a la Reforma Protestante. En 1798 el Papa Pío VI es secuestrado y muerto en Francia. En 1454 se inventó la imprenta y se imprimió por primera vez la Biblia que fue dada al pueblo. Pero aquí viene algo muy interesante. El nacimiento de la iglesia remanente. Vean lo que dice la palabra de Dios. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Saben que ya no vemos al dragón atacando a la iglesia. ¿Por qué? Porque logró corromperla, logró someterla. Así lo dice Apocalipsis 17. Pero de la mujer, de la iglesia, saldría un remanente, un pueblo fiel a Dios. Y es que a lo largo de la historia Dios ha tenido siempre un pueblo fiel. Y entonces el dragón saldrá en ira, no contra la mujer porque ya logró corromperla, sino contra el remanente fiel que salió de ella. ¿Cuáles son las características de este remanente fiel? Número 1, nace en el momento indicado, o sea, después de los 1260 días o años de persecución. Guarda los mandamientos bíblicos de Dios. Número 3, tiene su fe salvadora puesta en Jesús. Número 4, tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. De esto vamos a hablar en el siguiente capítulo también. Ahora, ¿cuál es la fe de Jesús? Según Apocalipsis 14:12, porque esta es otra de las características del remanente, la paciencia de los santos y la fe de Jesús. Vean esta declaración muy interesante en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 195. Dice: la fe de Jesús, se habla de ella, pero no ha sido entendida. ¿Qué cosa constituye la fe de Jesús que pertenece al mensaje del tercer ángel? Jesús, convertido en el ser que lleva nuestros pecados para llegar a ser el Salvador que perdona el pecado. Él fue tratado como nosotros merecemos ser tratados. Vino a nuestro mundo y llevó nuestros pecados para que nosotros pudiésemos llevar su justicia. Y la fe en la capacidad de Cristo para salvar en forma amplia, completa y total
es la fe de Jesús. Repito, ¿qué es la fe de Jesús? Jesús convertido en el ser que lleva nuestros pecados. Creer que Jesús fue tratado como nosotros merecemos ser tratados. Creyendo que Cristo puede salvarnos de manera amplia, completa y total del pecado. Si tú crees esto, tienes la fe de Jesús. Quiero terminar trayendo a sus mentes una historia. Antes de esta historia, vamos a ver un poquito acerca de las personas más altas del mundo. Tenemos, por ejemplo, a Leonid Stanik que con sus 2.58 metros fue el hombre más alto del mundo hasta el 24 de agosto de 2014, cuando murió en Ucrania. Seguidamente vino detrás de él el sultán Kösen, que con sus 2.51 metros es el hombre más alto del mundo. Vive en Turquía y es musulmán, por lo tanto practica el Islam. Después tenemos al famoso Bao Shizun, que es el segundo hombre más alto del mundo, con sus 2.36 metros. Él vive en la China Mongolia y no es cristiano. ¿Por qué le menciono esto? Porque quiero recordar la historia de Margarito Machagual Valera, el peruano más alto del Perú. Con sus 2.26 metros de estatura, llegó a ser una celebridad en Perú. Debido a su estatura se volvió en un fenómeno. Era invitado de manera nacional y también de manera internacional a diferentes eventos. Él invitaba a programas televisivos, se le pagaba para promocionar ciertas marcas. Bueno, él se volvió famoso. Sin embargo, Margarito se sentía vacío. Por eso, cuando tenía más de 40 años, cuenta que en una noche él se acordó de que visitaba una iglesia de joven y oró a Dios y le dijo: Señor, muéstrame a tu iglesia. Yo quiero volver a tu iglesia. Dime cuál es. Esa noche cuenta él que Dios le habló en sueño y le dijo: Margarito, busca una iglesia adventista del séptimo día y congrégate en ella. Al día siguiente le habló a su esposa y le dijo: mi amor, de aquí en adelante vamos a ser cristianos. Y la esposa le dijo: ok, está bien. Y de aquí en adelante nos vamos a congregar en la iglesia adventista del séptimo día. Ok, está bien, dijo su esposa. Pero, ¿dónde queda esa iglesia? Y él dijo: no sé, solo sé que tenemos que congregarnos en esa iglesia. Pues Dios así me lo mostró. Entonces Margarito, junto con su esposa, un día sábado fueron a buscar la iglesia adventista. Y él se acordó que de jovencito, él asistió a una iglesia adventista. Así que empezó a ubicar por dónde es que estaba esa iglesia y llegaron. Era una pequeña iglesia muy humilde, de barro, piso de tierra, paredes de barro. Él entró en esa iglesia. Él entró en esa iglesia y los hermanos se sorprendieron. Margarito Machagual Valera, el peruano más alto del Perú, el que sale en la tele, está aquí con nosotros. Y entonces Margarito le dijo: sí, yo vine acá porque Dios me dijo que ustedes tienen un mensaje para mí. Entonces llamaron al pastor de la iglesia. El pastor llegó y empezó a estudiar la Biblia con Margarito. Y Margarito tomó una grande decisión, la decisión de bautizarse. Ese fue un gran bautismo. Margarito descendió a las aguas del bautismo del río Ucubamba, allá en Perú. Claro, el pastor, con ayuda de otros pastores, lo lograron bautizar y su vida cambió. Su vida fue llena de verdadero sentido y gozo. Emocionado, Margarito, después de su bautismo, dijo: estoy feliz, siento una paz inmensa en mi vida, porque hoy inicio una nueva vida. Gracias a Dios por sacarme del lugar donde estuve. Él se bautizó un 27 de septiembre de 2008. Tristemente,
Él murió el 21 de abril de 2020, hace poco, pero murió feliz en Cristo y con la esperanza de la resurrección. ¿Y tú? Dios te está llamando. Dios llamó a Margarito a su iglesia remanente y Dios te está llamando a su pueblo para este tiempo. Responde a su llamado. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Querido Jesús, yo quiero orar por aquellos que están viendo este tema, por aquellos que están escuchando este tema. Quiero orar para que toques sus corazones y los traigas de las tinieblas a la luz, los traigas del error a la verdad y que decidan unirse a tu pueblo remanente, aquel que deposita su fe en Jesús, aquel que guarda los mandamientos de Dios y aquel que tiene el espíritu de profecía. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.